mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 22 de mayo del año 2024. Voy a comentar con usted hoy un tema relacionado con una opinión que vertí el lunes en la mañanera, es decir, anteayer, sobre una de las, quizá la más sesuda de las intervenciones que se escucharon ahí, que la hizo Javier Solórzano, cuando les planteó a los tres candidatos que estaban ahí en ese concierto de monólogos sobre el envejecimiento demográfico y el futuro del país. Lo pongo de una manera muy sintética, pero esa fue la esencia del planteamiento de Javier, en torno al cual debo decir que ninguno de los tres debatientes o que estaban en ese momento ahí opinaron una sola palabra del tema. Pienso que cometieron un grave error al haber enmudecido ante un tema tan importante como ese. Procuraré explicarme. ¿Piensa usted que en México hoy somos muchos mexicanos o que peligrosamente empezamos a ser pocos? Vamos a suponer que usted piense que somos muchos en México. 126 millones cuando se levantó el censo correspondiente al año 2020 y ahorita andamos ya en la vecindad de los 130 millones. Dicho así, pues es evidente que hay muchos mexicanos. Sin embargo, cuando ya uno se pone a analizar grupo etario por grupo etario, que normalmente son de 5 años, las cosas no son tan claras en relación con esa concepción que se tiene de que somos muchos. Posiblemente a usted le parezca un contrasentido lo que estoy afirmando. 130 millones y Ángel dice que no somos muchos. Yo le pediría a usted que hiciera un ejercicio muy sencillo. Seguramente si usted es padre de familia y tiene, vamos a decir, 2 hijos o 1, y es normal en las ciudades en México que de cuando en cuando las familias lleven o salgan los fines de semana a algún centro comercial o salen a comer a algún restaurante, etcétera, etcétera. Pero normalmente se sale a lugares donde hay tráfico, donde hay tránsito y muchas personas acuden, si es el centro comercial o una tienda departamental. Le pido entonces que observe usted con cuidado a las otras familias que van a andar haciendo lo que usted también hace: pasear, salir a comer, ir a una tienda departamental a comprarle algo a la esposa o usted mismo o a alguno de los hijos o algo para el hijo o la hija. Y va a encontrar una cosa muy curiosa, que la casi totalidad de las parejas o las acompaña un hijo o un niño o 2 máximo. Es muy raro encontrar hoy familias de 3 o 4 o 5 hijos. En esas condiciones, cuando lo que era normal hace 20 o 30 o 40 años, de ver familias con 4 o 5 hijos, y que hoy a veces es 1 hijo, 2, y quizá ahí paramos. En esas condiciones no puede uno menos que concluir que en México cada vez las familias tienen menos niños. Si usted concluye eso, está totalmente en lo correcto. En 1970 la mujer mexicana tenía durante su vida fértil prácticamente 7 hijos nacidos vivos. 7.
Y 50 años después, en el 2020, datos censales, ya esos 7 hijos bajaron a 1.2 o 1.5 hijos por mujer en su vida fértil, si se toma en cuenta el rango desde los 12 años, es decir, se incluiría en este último cálculo al embarazo adolescente. Pero sea 1.2 hijos o 1.5 hijos, es evidente que es un número menor que los 7 hijos de 1970. Y ahora veamos otro dato interesante. De los años 40 al 70, 3 decenios, del 40 al 49, del 50 al 59 y del 60 al 69. En esos 30 años, el crecimiento de la población en México, promedio anual en esos 30 años, fue un poco más del 3%. Es decir, el crecimiento fue explosivo año con año, en esos 30 años, llegando a una situación difícil para el país, porque de haber continuado con ese crecimiento arriba del 3% anual, la natalidad, las cosas iban a presentar un reto tremendo, no solo para las finanzas públicas, sino para la capacidad real de crecimiento de la economía mexicana. Ya tenemos entonces 2 situaciones. Primero, el número de hijos, que hoy es mucho menor que en 1970, y si bien la economía en aquellos años crecía a tasas más altas anualmente, hoy es menor. Pero lo importante es el segundo elemento del crecimiento promedio anual de la población. 3.1 durante 30 años, a crecimiento en este decenio del 2011 al 2020, estamos hablando del 1.2. Muy bien. Esto nos dice que en México cada vez el crecimiento de la población va siendo menor en cuanto a porcentaje se refiere, y probablemente en 25 o 30 años lleguemos a una situación de estabilización. Es decir, será igual el número de los nacimientos que de las defunciones. Bien. En ese momento, pues, se ve claro que las familias son más pequeñas, tienen menos hijos, pero si usted voltea en esas visitas a los centros comerciales, va usted a darse cuenta que hay parejas de adultos mayores. Entonces la cosa ya empieza a complicarse. Cada vez hay menos niños, pero cada vez hay más viejos mayores de 60 o de 65 años. Eso que le he descrito es lo que se llama el envejecimiento de la población o el envejecimiento demográfico, y eso trae consecuencias gravísimas cuando no se enfrenta el problema y se empiezan a plantear soluciones. A eso se refería Javier Solórzano con su planteamiento, y que ninguno de los 3 candidatos tuvo a bien siquiera decir unas 2 o 3 frases al respecto. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, el problema en las finanzas públicas, es decir, en la capacidad del Estado o del gobierno federal, si gusta usted ponerlo de esa manera, para enfrentar problemas de salud de la población. Porque no es lo mismo hace 50 años estar atendiendo asuntos que tienen que ver enfermedades gastrointestinales o vías respiratorias superiores, a que esté el Seguro Social, por ejemplo, hoy, atendiendo a miles de mexicanos adultos mayores con diabetes, que tengan que amputar un pie o una pierna por cuestiones, lo que se llama el pie diabético,
problemas de cardiopatías, enfermedades degenerativas de la edad, como consecuencia de la edad, Parkinson, Alzheimer, demencia senil, etcétera, etcétera. Enfermedades estas últimas, todas sumamente caras. ¿Con qué va a hacer frente el Estado mexicano a esas necesidades de los adultos mayores si cada vez hay menos niños, por lo tanto habrá menos jóvenes y menos nuevos entrantes al mercado laboral? Eso es lo que de alguna manera estaba planteando o queriendo plantear Javier Solórzano para que los tres candidatos expresaran su punto de vista. ¿Por qué no lo hicieron? Ignorancia, temor a decir algo inconveniente, por ejemplo, pero el hecho es que el envejecimiento demográfico ya está entre nosotros. Y termino esta mañanera diciéndole a usted lo siguiente. Hace 40 o 50 años, con familias de 5, 6, 7 hijos, había algo que se llamaba la solidaridad intergeneracional. Lo más seguro es que la pareja de padres nuestros no tuvieran pensión, pero había 6 o 7 o 5 hijos, u 8, o quizá un poco más en algunos casos, que se cooperaban para apoyar a los padres para que tuvieran una vejez razonablemente digna. Hoy, cuando las familias tienen un hijo y ese hijo se casa y se va, se pierde esa solidaridad intergeneracional. Ese es otro problema que necesariamente el Estado tendría que enfrentar. ¿Y cómo lo va a hacer con crecimientos mediocres como el que se espera para este año y para los 2 años próximos, y que probablemente así sigamos con tasas del 1,2, 1,3, una cosa así, con déficit altísimos de las finanzas públicas, porque al no haber crecimiento no hay recursos que capte el erario? Con esto quiero darle a usted un panorama de lo que significa el envejecimiento demográfico y sus consecuencias que ya se dejan sentir en México. Qué bueno habría sido que los 3 candidatos, las 2 damas y el varón, hubiesen emitido alguna idea o su visión en torno a este gravísimo problema que, como dije, está presente ya en México. Muchas gracias por su atención y nos vemos aquí mañana jueves en la Mañanera de Ángel. Gracias otra vez.